no. Acá está. ¿Y tengo que aparecer yo? ¿Estás filmando? Antes también aparecía mi cara en lo que... No. Te voy a aparecer. Bueno. Yo no. Un saludo para Es Para todos mis amigos del África. una distinción que hoy no tiene mucho sentido. Es decir, los economistas pensamos así, como decía Bastiat, y los socialistas, porque está lleno de economistas intervencionistas, entonces... Pero queda claro que economista es para Bastiat, el que defiende la propiedad como principio, y la libertad de comercio, el intercambio, etcétera, etcétera. Y los socialistas son una multitud de personajes distintos que defienden sistemas distintos que todos tienen en común esto, ¿no? Que la sociedad debe ser inventada por el legislador. Entonces, como termina el texto Propiedad y Ley, que es el que estuvimos viendo, él dice, bueno, los economistas le pedimos a la ley que se mantenga dentro de sus límites y que defienda la propiedad, es decir, la justicia, y se nos acusa de, entonces, de dejar fuera la fraternidad, o la solidaridad, también podríamos decir hoy, al menos en ámbitos como los nuestros, que se utiliza mucho esa palabra. Y entonces dice, bueno, la economía no acepta esa acusación, pero eso será objeto de un próximo artículo. Y entonces se publica el artículo Justicia y Fraternidad. Fíjense que el primer artículo, Propiedad y Ley, podría tener tranquilamente el título de Justicia y Ley. Porque tal como él entiende la propiedad como derecho, entonces es finalmente una cuestión de justicia, y la ley no debe hacer más que defender lo que es naturalmente justo. Por supuesto que esto supone una visión de derecho natural, ¿no? que hoy también está bastante discutida. Entonces, ¿cuál es la relación entre la justicia y la ley? Bueno, la justicia natural es anterior a la ley, y la ley existe para protegerla. La ley, por supuesto, es, para Bastiat, básicamente el uso de la fuerza, ¿no? Es decir, la ley es aquello con lo cual el gobierno cuenta para defender derechos, y lo hace de modo coactivo. Este es un dato esencial para tener en cuenta lo que viene en el artículo siguiente, que se llama Justicia y Fraternidad. Y entonces la tesis con la cual comienza él el texto es que porque se le pide a la ley que solo defienda la justicia, nos acusan de excluir de la sociedad la fraternidad o la solidaridad. Y esto es absurdo, ¿no? Porque si uno entiende, ¿no?, que en una comunidad no hay solamente lo que pone el legislador, ¿no? O todavía más, ¿cómo? Solamente hay en el corazón del hombre lo que pone el legislador. Entonces Bastiat, ¿qué es lo que dice? Lo único que nosotros sostenemos es que la sociedad es más amplia que la ley. La comunidad humana va mucho más allá de lo que la ley estrictamente estipula en la defensa de derechos básicos que hacen a la posibilidad de ese orden social. Todas las cosas que nos interesan, el amor, la amistad, etc., y también la solidaridad, están por fuera de la ley. Y pretender, y que son muy valiosas, no es que no importan nada, pero pretender decretarlas o legislarlas implicaría destruirlas, ¿no? Entonces, la tesis central es esta: no tenemos nada en contra de la fraternidad, al contrario, queremos que exista, no queremos que la eliminen, que la destruyan. Y entonces él, digamos, aprovecha para hacer una comparación de dos sistemas, ¿no es cierto? ¿Cómo funcionaría un sistema donde la propiedad se defiende? Es el sistema economista, digamos así. ¿Y qué pasa en el sistema jurista, ¿no? El sistema donde en realidad la sociedad se organiza, la ley es fruto de la legislación y la sociedad se organiza según los planes del legislador. Bueno, dicen unas cuantas cosas. Yo llamo la atención sobre dos o tres. En todo caso, después cuando se abre la conversación o el intercambio, vemos.
Primero la descripción de la sociedad donde se respeta la propiedad. Ahí aparecen algunos temas que vos comentabas, ¿no es cierto? Es decir, una vez que la ley asegura la propiedad y la seguridad, está puesto el estímulo para que la gente quiera trabajar, porque efectivamente va a poder, su esfuerzo se va a ver recompensado, vale la pena, etc. Y él después hace, digamos, describe una suerte de desarrollo de esa comunidad, donde se estimula el ahorro, se multiplican los capitales y por lo tanto, según su palabra, podemos discutir después su análisis económico, pero bueno, el crédito se hace más barato, los salarios suben, etcétera, etcétera. Y hay un tema importante en Bastiat, donde este progreso de esa sociedad organizada de esa manera no es solamente económico, ¿no? Sino que es también seguramente un progreso moral y en todos los órdenes de la humanidad, porque el ser humano se hace responsable de lo que hace, tiene la posibilidad de aprender. En cambio, en el otro esquema, el esquema que él llama jurista, donde la asignación o distribución de la propiedad depende del gobierno, por lo tanto de la ley y de la fuerza, tiene un montón de inconvenientes, ¿no? Uno de ellos es que le abre la puerta a la imaginación de los utopistas, porque claro, ¿cuántas formas de organizar la sociedad supuestamente ideal o más o menos hay? Tantas como gente, más o menos, ¿no? Los planes de organización social, desarrollo, etcétera, etcétera, son tantos como personas, por eso, y eso él lo veía en vivo y en directo. Los socialistas, los llamados socialistas, no conformaban un cuerpo que tenían toda la misma propuesta. No. Una cosa era Owen, Fourier, Saint-Simon, Proudhon, Blanc. Cada uno traía su esquema. Lo que tenían en común era que desde el gobierno y mediante la ley se pretendía la organización de la sociedad sin respetar la propiedad. Y después trae todas unas, digamos, describe todas consecuencias que uno puede enseguida relacionarlas con lo que pasa en países como los nuestros, ¿no? Lo que hablábamos recién de los privilegios y demás, dice, bueno, se acercarían al legislador o al gobernante todo tipo de personas para reclamar privilegios para ellos a costa de los demás. Entonces lo dice ahí. Y claro, una vez que yo digo, mirá, depende de la ley lo que a vos te toque, bueno, yo quiero que, digamos, yo voy a ver de qué manera la ley me va a favorecer a mí. Entonces eso genera conflictos sociales, porque invariablemente lo que yo voy a pedir, que es un beneficio para mí, aunque yo no lo quiera, lo que estoy pidiendo es un perjuicio para los demás. Entonces, los conflictos se generan, se multiplican con ese sistema. Después está este otro tema de que se quita el estímulo para el trabajo y que entonces los socialistas creen que van a poder modificar la naturaleza humana en lugar de tomar las cosas tal como Dios las ha creado. Y dice que hay una cosa bastante graciosa por ahí, que dice, el señor fulano, no me acuerdo ahora el nombre, ha previsto los efectos que se podrían seguir por esta tendencia, ¿no?, de la humanidad, el dolce far niente, ¿no? Es decir, no querer trabajar y beneficiarse del trabajo de los demás. Entonces, ¿cómo hacer para evitar ese problema si yo quito la posibilidad de que cada uno se quede con lo que produce, ¿no? Porque una vez que el derecho de propiedad no está, bueno, lo que producimos lo reparte otro según lo que a él le parece que tiene que ser la sociedad ideal o justa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer si quitamos esta especie de cosa, digamos, comillas, egoísta, ¿no?, de que uno se esfuerza para tener algo? ¿Cómo vamos a hacer para evitar a los vagos y a los haraganes? Entonces, a este señor se le había ocurrido que iba a poner un poste, ¿no?, en una ciudad, y donde iban a estar colgados los nombres de los que no trabajan. Entonces era como en realidad no se trabaja por el dinero, sino por el honor de trabajar, ¿no? Iba a ser un deshonor no trabajar y que te iban a poner el cartelito ahí. Entonces Bastiat dice, bueno, estos socialistas quieren suprimir el interés personal, ¿no?
Pero ¿acaso eso de no figurar en el poste no es un interés personal de otro tipo? ¿No? O sea, en el fondo no están haciendo una cosa muy absurda, diciendo, che, ¿cómo vas a trabajar por tu propio interés? ¿Y por qué hay que trabajar? ¿Y por el honor, por el bien común, por la humanidad, por lo que sea? ¿Sabes qué pasa? Mucha gente no va a trabajar. Ah, bueno, le voy a poner un cartelito que diga vago, Juan Pérez, qué sé yo. ¿Y eso para qué? Para que le dé vergüenza y trabaje. Ah, pero entonces, es decir, estás apelando a su interés, ¿no? De no ser de no aparecer en la lista de los vagos. Y otra cosa muy interesante que dice con respecto a ese mismo ejemplo es que no ha dicho el señor fulanito, no sé si alguien lo tiene a mano, cómo se llamaba ese que proponía lo del poste. No ha dicho si va a haber inspectores y comisarios y jueces para juzgar este delito de la vagancia, ¿no? o la holgazanería, porque claro, es típico, ¿no? del que cree que la sociedad, y que él es el encargado de organizar la sociedad. Dice, no, mira, ponemos un poste con los carteles de los que no trabajan. Muy bien. ¿Y cómo vas a hacer para poner, por ejemplo, el primer cartelito? ¿Quién lo va a poner? Vas a crear un ejército de inspectores de trabajo, por ejemplo, porque hay que determinar quién dice quién no trabaja. Cualquiera lo denuncia, si este no trabaja, porque va a decir, no, mentira. Yo sí trabajo, lo que pasa es que se me acaba de torcer el tobillo y por eso dejé de trabajar media hora. Es decir, hay que poner inspectores, jueces, ¿no? Que finalmente yo digo que él es el vago, él dice que no, y un juez tiene que decir, no, sí, Jaime es un vago, pone el cartel. Entonces, es interesante, ¿no? Que él dice, los utopistas y los socialistas nunca reparan en la enorme maquinaria que requeriría la aplicación de sus proyectos. Eso me parece de una actualidad extraordinaria, ¿no? Imaginen ustedes los precios cuidados y todo eso. Que además, en definitiva, el vago es el que consigue el trabajo de colgador de cartelitos. Bueno, esa parte sí, exactamente. Yo me ofrezco para denunciar a los vagos. ¿Y cuál es su trabajo? No, ese, justamente yo voy a caminar por ahí con el termo y el mate. ¿Vos estás trabajando? Te voy a denunciar. Yo quiero hacer que cobre las cometas para que no figuren. Siempre te van a pagar por eso. Es extraordinario, pero es así, ¿no? Después, por supuesto que él trata por ahí el tema de las cosas extraordinarias. A ver, dice Bastiat, si se nos dice que para ciertas emergencias, cosas absolutamente extraordinarias, el gobierno junte algunos recursos para atenderla, dice, bueno, eso se hace, quisiéramos que se haga mejor, está bien. No. El tema es no sustituir la previsión personal por la previsión pública. En este artículo no se ve mucho, pero hay otro que se llama, creo que es el que se llama Servicios Privados, Servicios Públicos, que es buenísimo porque él muestra el efecto moral que produce el hecho de que la gente deje de ocuparse de, por ejemplo, de los eventuales problemas que puede tener, ¿no? Por ejemplo, esto de qué pasa qué va a pasar en mi vejez, o qué va a pasar si me enfermo, etcétera, etcétera. Bueno, nada, ¿no? Total, a mí ya me sacan y yo si tengo un problema le reclamo al Estado. Como él dice, la sociedad se infantiliza de esa manera, ¿no? Es interesante, no está tanto en este artículo. Pero ahí hay un tema, y él tiene una de esas frases que tiene de pasada que son geniales, y dice que algo así como que este modo de entender la caridad va a ser más daño permanente que el beneficio pasajero que va a traer, ¿no? Y el daño permanente es ¿no? De cómo cambia la moral de una población que ya no se hace responsable o previsora, etc. Después hay otra cosa que está casi hacia el final del artículo, que él pone una analogía con el caso de un problema químico, ¿no? El caso de un químico, un poco para echarles en cara a los socialistas esto de que ellos quieren inventar una sociedad
de un modo artificial, pero ni siquiera se lamentan de eso. Es decir, él dice, nosotros creemos en el orden natural de la sociedad. Nosotros creemos que si la ley defiende la justicia, todo anda bien, humanamente bien. Es decir, Bastiat yo creo que no es un utópico, obviamente no cree en el paraíso en la tierra, cree que hay problemas y que esa es la condición que permite a una comunidad mejorar. Que es bastante, digamos, nos podemos conformar con eso. Mejorar, desarrollarnos, en fin. Ahora, los socialistas creen que estamos equivocados, ¿no? Que con esta cosa tan simple de que la ley solamente defienda la propiedad, no es suficiente. Dice, pero bueno, al menos deberían lamentarlo, dice él, ¿no? O sea, claro, al menos deberían decir, che, qué lástima, ¿no? Que no se puede dejar a la gente en paz. Y con eso la sociedad anda bien. No, parecen entusiasmadísimos con organizarle la vida a todo el mundo y qué sé yo. Y nosotros que decimos que hay que dejarlo en paz, nos dicen que somos desalmados, que no nos importa la fraternidad. Entonces pone el ejemplo este del químico, ¿no? Viene un químico que dice que ha descubierto que hay un elemento, digamos, en el aire que producen, que el aire que exhalamos los seres humanos, no es bueno para respirar. O sea, ¿cómo era esto, no? El anhídrido carbónico, no lo respiramos, pero lo exhalamos, bueno, ¿se acuerdan? Las plantas hacen al revés, ¿se acuerdan? Entonces, él dice, he descubierto esto y he hecho unos cálculos, que dentro de un tiempo todo el aire va a estar viciado y la humanidad se va a morir, salvo que utilicen un casco que inventé yo, ¿no? Para filtrar, dice el químico que es un benefactor de la humanidad, imagínense. En un tiempo nos va a morir todo, pero inventé un casco que filtra el aire pero dice, viene otro científico y dice, no, calma, tranquilícense, no hace falta casco, no hace falta nada, sigan tranquilos porque he descubierto que esto de que las plantas en realidad sí nos proveen del oxígeno que necesitamos para seguir respirando. Dice, imagínense que el primer científico dijera que este otro que ha dicho, uy, buena noticia, podemos respirar tranquilos, no nos vamos a morir por falta de aire, es un tipo que quiere que los seres humanos se mueran, un desalmado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque rechaza el casco para filtrar el aire. Bueno, mirá, la verdad que no es necesario. Y vos, que inventaste el casco porque creías que el aire se estaba viciando y que dentro de poco no iba a ser suficiente, la verdad que por lo menos podrías haber lamentado la situación, podrías haber dicho, che, qué bacana, miren lo que descubrí. La verdad que Dios hizo mal las cosas. Pero después viene este otro científico que dice, no, Dios ha hecho bien. Y en vez de ponerse contento, dice, vos odiás a la humanidad, ¿no? No querés que la gente pueda respirar y seguir viviendo. Y es un poco esto, ¿no? Es decir, el que dice que la ley debe limitarse a defender la propiedad, aparece entonces, dice Bastiat, como una suerte de desalmado, ¿no? Que no tiene sentimientos, que no le importa la solidaridad. Cuando le dice, no, mirá, es el modo en que creo en que la comunidad humana puede funcionar mejor y que la solidaridad, la caridad, el amor humano y todos los sentimientos más elevados y más nobles tienen chance efectiva de tener lugar y desarrollarse, ¿no? Y no pretender, como dice él, decretar la caridad, que es una manera de eliminarla. Después al final hay una cita del propio Bastiat, pero que el editor la pone, está tomada de otro escrito, que dice que hay como 3 niveles, ¿no es cierto? A ver si lo encuentro acá rápido. Hay como 3 regiones, como dice. A ver si lo encuentro rápido. Hay 3 regiones para la humanidad, ¿no? La región inferior es la región de la explotación, o sea, el ser humano se puede poner en 3 lugares. La peor región es la del que roba, explota, etc. Una superior es la de la caridad, el que ama al prójimo, etc. Y hay una intermedia que es de la zona de la justicia. Los gobiernos solamente ejercen una acción que se sanciona por la fuerza. Entonces,
el tema es la fuerza, ¿para qué se justifica? Bueno, dice Bastián, solamente para establecer la justicia, ¿no? Si la ley se quiere utilizar para establecer la caridad, en realidad, ¿no es cierto?, se cae al nivel más bajo, que es el de la injusticia o de la explotación, ¿no? Entonces, la ley que quiere ir más allá de la justicia, en realidad no se eleva, baja al nivel inferior, cometiendo, en el fondo, una injusticia, ¿no? Y bueno, termina diciendo esto de que el dominio propio de la ley y de los gobiernos es el dominio de la justicia. La ley, cuando quiere hacer por la fuerza lo que la moral hace por la persuasión, lejos de elevarse a la región de la caridad, cae al dominio de la expoliación. Bueno, algunas de las ideas. Hay más, por supuesto, ¿no? Pero por lo menos señalo estas 2 o 3 cosas. Bueno, yo quería hacer una pregunta. Sí. Era... Como ella da la palabra. Bueno, también no quería me recién. Cuando leía el texto me acordaba por ahí un poco que hoy la noción de derecho cambió un poco en el sentido de que entendemos que todo derecho genera una obligación. O sea, si yo tengo un derecho de propiedad, genera la obligación de que todos los demás me la respeten. Y de la misma manera muchas veces escuché como, así como está el derecho de propiedad que hay que respetar, el derecho a la vivienda genera que, no sé, alguien más te dé una vivienda y está como, por lo menos yo lo veo, que está muy enraizado en la sociedad, el pensamiento así. Sí, la sociedad, en las leyes, en las constituciones, en todas partes. ¿Cómo podemos distinguir eso, distinguir cuando es una cuestión de justicia y cuando es una cuestión de fraternidad? Para decir, sí, el derecho de propiedad, es cierto, genera una obligación con respecto a todos los demás de que lo respeten, pero cuando hablamos de justicia es solamente el derecho a que todos podamos acceder a cuando hablamos del derecho, por ejemplo, de la vivienda, es el derecho de que todos podamos acceder a la vivienda, pero no significa que todos tenemos que garantizar que tengamos una. Claro, lo que pasa es que cuando se habla de derecho a la vivienda no se habla de derecho en nuestros días, ¿no? O en las constituciones, en las leyes, no se habla del derecho a, por supuesto, hacerte tu casa o comprarte tu casa, sino que es el derecho a que, de nuevo, el Estado provea la vivienda mínima, que ellos la tienen, etc. Bueno, Bastián lo tenía muy claro y nosotros podemos tenerlo bastante claro también. Eso significa el Estado no produce nada. El Estado cualquier cosa que da, pues se la quita a otro, ¿no? Y entonces, la pregunta es si realmente, si es una cuestión de justicia, digamos, ¿quién es el deudor? ¿No? ¿Por qué podemos decir que a alguien que necesita algo, yo se lo debo? ¿No? Entonces, no sé si esa... Sí. O sea, por lo general, como que me miran a mí y me dicen, vos al final del día como que recibiste todo de arriba y hay gente que no heredó nada o por eso sus papás no tienen trabajo, no tienen unas oportunidades. Sí. ¿En qué sentido no es un deber de justicia que la sociedad le provea lo que no le pueden proveer sus padres? Bueno, es intrínsecamente injusto que una persona no tenga vivienda, no tenga comida. Por más que por más que sea una obra de misericordia tuya, no bueno, es el tema injusto habría que ver desde qué perspectiva. A mí siempre me gusta ver para atrás. ¿Por qué no tiene vivienda? Porque por ahí la injusticia está en la situación que le impide estar mejor de lo que está, ¿no? Es decir, siempre las fotos, ¿no? Fíjate, hombre sin vivienda, hombre con una mansión, pero la foto no explica nada. Puede ser muy persuasiva, puede generar todo tipo de sentimientos, pero parece que el tema estaría decir, es injusto que alguien no tenga vivienda. Comprendemos que este discurso lo hagan líderes de distintas, digamos, pertenencias, pero ¿qué está queriendo decir eso? ¿Te está refiriendo a que yo podría abonar eso en el sentido de que, pero ¿cómo lo interpretaría yo? Mirá, por está
estas personas tranquilamente tendrían que tener su vivienda, ¿no? Porque, digamos, el nivel de productividad que puede alcanzar una economía y que ya han alcanzado muchas economías permite que todo el mundo tenga alguna coma, tenga ropa, alguna vivienda. Yo no digo que haya Ferraris para todos, pero sí esas cosas, eso podemos decirlo. ¿Y por qué no pasa? De nuevo, la foto no dice nada. Tratemos de ver el contexto jurídico y de organización económica que le dificulta enormemente a muchas de esas personas poder progresar. Ahora, si vamos a dejar todo igual y vamos a tomar conciencia de que esa persona por la suya nunca va a tener una casa y por lo tanto la solución es dejar todo igual, todo el sistema injusto que tenemos como sistema y emparcharlo regalándole una casa a este, al otro, a sus hijos, a sus nietos, etc. Bueno, qué sé yo. Me parece que justamente no es esa la salida justa. Después podemos discutir qué hacer en la emergencia, pero que la discusión de la emergencia no nos haga perder de vista la cuestión de fondo. Porque algunos hacen de la emergencia la excusa para nunca discutir la cuestión de fondo, ¿no? Entonces, claro, si todo sigue igual, y no cambiamos la legislación y no comprendemos finalmente la necesidad de organizar la economía de otra manera, todas esas personas que la Constitución y las leyes dicen que tienen derecho a la vivienda, etcétera, etcétera, están condenadas a no tener vivienda o a que el Estado se las dé. Ahora, si a mí me dicen, che, es inevitable, como el ejemplo de Bastiat del químico, ¿no? O no va a tener nunca una casa o se la da el Estado. ¿Y no hay salida? No hay salida. Bueno, ¿qué va a hacer? Que se la dé el Estado, qué sé yo. Es como el tipo, mirá, o nos ponemos el casco o nos morimos. Bueno, nos ponemos el casco. ¿Pero es esa la alternativa? Yo creo que no. Una pregunta corta de acá. Sí, no. Un comentario con respecto a lo que dijiste vos, que si uno analiza el derecho primero del hombre, el derecho a la vida, uno ve que el derecho a la vida no significa que uno tiene derecho a que le den vida, sino a que no se la quiten. Con la propiedad se puede hacer una analogía, no es el derecho a que te den una propiedad o a una vivienda, perdón, a la vivienda, no es que te den la vivienda, sino que si la tenés no te la quiten. Supongo que tiene que haber una armonía en todos los derechos inherentes al hombre, no puede haber un derecho con una naturaleza y otro derecho con otro. Sí, básicamente es eso. Y después lo otro, porque no olvidar lo que dice Bastiat, la sociedad es más amplia que la ley, ¿no? Acá lo que estamos diciendo es, no es legítimo usar la fuerza para sacarle a otro lo que es de él. Bien. Ahora, estamos pensando en una sociedad armónica, próspera, dentro de los límites humanos posibles, donde la gente buena, que se preocupa por el que está un poco peor, sea su hijo, su hermano, su primo, su vecino o alguien un poco más lejano, tranquilamente puede hacer cosas por ellos. Y cuanto más, digamos, prosperidad hay en una sociedad, menos gente necesita de ese tipo de asistencia y más recursos hay para asistirlos, ¿no? A veces tenemos la idea de que en nuestro esquema de cómo solucionar una emergencia, poner al Estado como responsable nos tranquiliza, y si lo sacamos parece que estamos como jugando con la posibilidad de que se produzcan desastres sin remedio. Y olvidamos que en el fondo el Estado no es ninguna entidad mágica, ¿no es cierto? Es un monopolio que se financia compulsivamente, que no tiene mucho incentivo para administrar bien las cosas, porque, en fin, no se afecta el patrimonio de los funcionarios. Y la verdad que querer que esa institución, no porque son malos los que la integran, se haga cargo de tantas cosas, digamos, si nos tranquiliza rápidamente la conciencia, no, bueno, pero a mí me preocupa el pobre, que de última el Estado le dé, bueno, está bien, pero analicemos un poquitito más, a ver si es serio pensar que la solución a los problemas puede estar por ahí, ¿no? Y de nuevo, como hoy las cosas están tan mal, la emergencia se puede discutir, pero digamos, pensemos en
en el horizonte hacia donde hay que ir para que justamente cada vez más personas puedan tener mayor facilidad para incorporarse a una vida de protagonismo de su propio desarrollo, ¿no? Y no de dependencia asistencialista permanente para ellos, sus hijos, sus nietos, la verdad, y que eso se presente como un progreso, qué sé yo. Candy. El otro día, teniendo una conversación con un amigo, hablábamos del caso de China, y él, como pensando en el bien de la humanidad, me decía que para la humanidad lo más conveniente es que haya una economía que funcione como la economía china. Porque ¿qué hacíamos si se abría todo? Y ¿qué hacíamos con todos los chinos? Y como que nos iba a perjudicar, digamos, como que iba a ser un mal mayor para la humanidad. Él decía si se abría todo, ¿qué sentido? Claro, que en China, por ejemplo, el Estado se arroga, digamos, el derecho de decidir si vos vas a vivir en el campo o si vos vas a vivir en la ciudad. Planifica, sí. Esa planificación, ¿no? Esa ingeniería social. No sé. Sí, bueno. Pero digo, ¿qué respuesta le daría? Bueno, desde acá, me parece que una de las cosas sería sensibilizar a todas esas personas, ¿no? De lo que están diciendo, es decir, esta historia de que yo digo que me gustaría manejar el mundo, más o menos, ¿no? Qué suerte que manejan así la vida de millones de personas, porque si no... O sea, un poco lo de Bastiat, che, por lo menos lamentá un poco, ¿no? Que alguien esté manejando la vida de la gente. Después, si vos crees que es imposible otra cosa, podemos verlo. Empecemos compadeciéndonos, ¿no? De gente que es transformada en títere, más o menos, de un supuesto genio, sabio, que cree que él tiene que organizar la sociedad, pues si no es un caos. El problema es que este amigo tuyo, que seguramente es una excelente persona, tiene esa mentalidad, porque por ahí se la han enseñado en la facultad, ¿no es cierto? Que el Estado tiene que organizar, diseñar, etc. Acá hay algunos economistas, ¿no? ¿Quién estudió economía? ¿Vos estudiaste economía? Bueno, Este chico es economista. Por eso, bueno, pero le habrán enseñado todos los botones que hay que tocar. Según Bastiat no es economista. No, bueno, pero según los títulos que dan las universidades de toda parte del mundo, ¿no? Le habrán enseñado todos los botones que hay que tocar y cómo hay que, en fin, el crédito, la tasa de interés y no sé cuántas cosas más, lo que hay que proteger al arancel y no sé qué, bueno. Y los forman así. Ahora, yo no soy el responsable de decir qué pasaría con el chino fulano y los miles de chinos que viven no sé en qué otra aldea o pueblo, ciudad, o si en China se respetara a la gente. Porque no puedo ver el futuro, etc. Lo que sí puedo ver es un principio de armonía en la sociedad, si respetamos los derechos de las personas, si respetamos la propiedad, y un principio de conflicto si no lo hacemos. Entonces, que alguien crea que el orden se identifica con una dictadura, ¿no es cierto?, con una especie con un campo de concentración, donde también estaba todo más o menos ordenado ahí. O sea, nos estaríamos contradiciendo a nosotros mismos si yo dijera cómo sería una sociedad libre. Justamente no sé. Porque yo, si supiera, el otro me diría, ¿viste que sé? Yo también sé, por eso yo voy a hacer una sociedad mejor todavía. No sé. Lo que sé es, un poco el gran tema de Bastiat, es que entre los intereses legítimos hay armonía. Y por lo tanto no hay argumento para utilizar la fuerza beneficiando a uno en contra de otro. No hay argumento contra la libertad, finalmente. Si lo que queremos es desarrollo, paz, armonía, etc., dentro de lo humanamente posible. Pero no se cree en eso. Se cree que hay conflicto de intereses. Y por lo tanto, si yo dejo a la gente ejercer su derecho, no robar, matar, etc., ejercer su legítimo derecho, hay problemas. Y entonces no los puedo dejar ejercer su derecho. No puedo dejar que compren lo que viene de Uruguay o de Australia. No puedo dejar que produzcan esto otro. No puedo dejar que quiera vender a 15. No puedo dejar... ¿Pero qué? ¿Está mal que yo compre un mate uruguayo? No, mire, mal no, pero yo hice un cálculo que en realidad... Entonces, no se cree en las armonías, o no se cree, o no se quiere creer. Así que
digamos, es un tema largo, ¿no? Tratar de ver, un poco Bastiat ha tratado de exponer esta cuestión. Los legítimos intereses son armónicos. Lo único que no se puede armonizar con la justicia es la voluntad de explotar al otro. Y ahí sí hay un conflicto. Si con un ladrón tengo un conflicto. Con el que me quita el fruto de mi trabajo tengo un conflicto, con el que me saca la mitad de lo que produzco en concepto de impuestos tengo un conflicto, con el que no me deja comprar lo que a mí me gustaría tengo un conflicto, y sí. Y todos esos conflictos se multiplican precisamente por organizar la sociedad de esa manera. Ahora, no hay que tener miedo de decir, bueno, pero ¿qué pasaría? Mira, no sé qué pasaría. Como no sé qué van a inventar mañana, no sé. Lo que sí sé es que estos son principios que hacen posible una convivencia armónica y pacífica dentro de lo humanamente posible, y los otros, o sea, en una sociedad justa habría problemas, no somos utópicos. En una sociedad injusta se generan artificialmente problemas, se multiplican los problemas, ¿no? Ahora, en este mundo injusto, por algún motivo, todos los problemas que aparecen, siempre hay alguien que se le ocurre echarle la culpa a la libertad. ¿Ves? Que esto no está totalmente controlado. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí, yo lo que pensaba, ¿no? Toda la lectura de Bastiat, lo que me parece fascinante, es esto que dijiste recién, cómo está guiada por principios, que nos permiten razonar en términos de armonía, de argumentos que a todos nos parecen súper lógicos. Estamos de acuerdo, fluía sin contradicciones mayores. Ahora, es fácil o es posible que haya contraargumentos fuertes porque precisamente toda esta argumentación deviene de principios y los principios son contraargumentables. Ahora, también ahí qué importante metodológicamente es incluir la fuerza que nos da el saber científico, porque cuando nosotros hablamos todo lo que hablamos de la propiedad, desde Bastiat, agregamos lo que la ciencia económica nos enseña, por ejemplo, lo que significa la no propiedad para hacer cálculo económico. Si hay propiedad, hay cálculo económico. Si no hay propiedad, hay imposibilidad de hacer cálculo económico. Sin cálculo económico no podemos hacer precios. Sin precios no hay mercado, sin mercado no hay asignación, no hay todo lo que ya conocemos. Entonces, digamos, hay un punto en el que es como que estos artículos fascinantes como una plataforma de introducción a la reflexión. Ahora, ¿vos estás de acuerdo que es necesario ir un paso más allá de la mano de lo que la ciencia nos diga? Para No, por supuesto. Por ahí justo agarramos estos artículos que son más, si queremos, filosóficos, aunque traen elementos de análisis económicos, pero bueno, él mismo, dentro de lo que era la ciencia económica de su tiempo, él obviamente es podríamos decir básicamente un economista, como él mismo se llama, que ha leído, que ha estudiado mucho, según dicen, sobre todo a C, Juan Bautista C, y tiene textos más económicos, incluso. Ahora, por supuesto, bueno, la economía ha avanzado más allá de Bastiat, pero por ejemplo, ese que es casi publicado en el año de su muerte, que se llama Lo que se ve y lo que no se ve, que es un texto en el cual se inspiró Henry Hazlitt para escribir La economía en una lección. Bueno, ese básicamente podríamos decir una especie de tratadito de economía que empieza con el cuento de la ventana rota. Y después esa obra que se llama Armonías económicas, viene con este tema de la armonía de intereses, pero bueno, trata, uno ahí ve su background como economista, ¿no? Sí. ¿La ventana rota de Giuliani es de eso? ¿La de Giuliani? No, la de Giuliani es que si hay una ventana rota, otro va y la rompe y entonces hay que arreglarla rápido para que... como las calles de Buenos Aires, ¿no? ¿Es otra cosa? Sí, es otra cosa. Como las calles de Buenos Aires, ¿no? Que uno dice... Se te acaba el alfajor y el papelito no lo voy a tirar. Después mirás y decís... Está todo Uno más. No lo tiro igual, ¿Cuánto pero... ayudaría, ¿no? Que No, los estudiantes de economía o de tantas carreras tuvieran textos como estos de la mano simultáneamente con todo lo demás, porque es increíble lo que aclara, tranquiliza. El de la ventana rota lo conocen, ese que es un poco la síntesis del argumento de lo que se ve y lo que no se ve, ¿no? Porque él es un cuento, ¿no? Que bueno, un chico rompe una ventana y por supuesto el dueño de la casa se enoja porque
rompió el vidrio, ahora tengo que gastar plata en el vidrio roto, y se acerca a la gente del pueblo, y finalmente le terminan diciendo, bueno, está bien, para calmarlo un poco, no. En fin, entendemos, pero finalmente estas cosas, estos acontecimientos tienen algo de bueno, porque favorecen a la industria, ¿no? ¿Qué sería de la industria de los cristales si nunca se rompieran ventanas? Entonces, ahí viene un poco la... Y Bastiat pone esto, que parece gracioso, para contestar cosas de su época y también de la época actual, ¿no? Esta cosa de que algunos creen que la prosperidad económica puede producirse a partir de la destrucción. Quizá haga falta ser economista para decir que la guerra puede traer prosperidad económica, pero está escrito, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Yo no tengo la culpa. También está el Se recuperó gracias a la guerra. Ah, qué bueno. Pues nos rompemos todo y se acabó la pobreza. Claro. Entonces, ¿y él qué dice? Bueno, a ver, cosas obvias dice, pero es increíble cómo uno es capaz de perder el sentido común, ¿no? Dice, bueno, ¿qué me quieren decir? ¿Que pues se rompió el vidriero tiene más trabajo? Sí, claro, muy bien. Pero no se puede mirar solamente la situación del vidriero, hay que mirar la situación global de una comunidad. Entonces, el dueño de la casa, que gastó dinero, 5 francos en el vidrio, ahora no puede gastar esos 5 francos en un traje, por ejemplo. Entonces, el vidriero tiene más trabajo, pero el sastre menos, ¿no? Y como Juan Buen Hombre, que es el del ejemplo, o sea que él dice, bueno, fíjate que en la sociedad no hay más trabajo. Hay más para uno, menos para otro. Ahora, como Juan es parte de la sociedad, no hay que olvidarlo, pobre hombre, es parte de la sociedad. Él antes tenía un vidrio y 5 francos, ¿no? Ahora tiene un vidrio nada más. Es que él está peor que antes y por lo tanto la sociedad en su conjunto está peor. Fíjense que todo este lío es para decir que finalmente si un chico rompe un vidrio, hay un vidrio menos, no es otra cosa, ¿no? Y sin embargo hay que escribirlo, explicarlo. Entonces dice, toda la diferencia entre un buen economista y un mal economista es que el mal economista solo atiende a lo que se ve. ¿Y qué es lo que ve el economista? Uy, que se movió la industria, ¿ves? El cristalero que estaba tomando mate recibió el llamado y dice, che, qué suerte, cambiaron vidrio. Pero no atiende a lo que no se ve, ¿no? Lo que no se ve es lo que fulano dejó de tener ahorrado, que eso tanto no lo dice Bastiat, sería otro gran tema, porque por decir, ¿qué pasa si eso hubiera sido atesoramiento, ¿no? No compraba el vidrio ni el traje, no es mejor, bueno, no es mejor, pero es otro tema. Pero él pone una cosa obvia, ¿no? Es decir, hay más trabajo para el vidriero, menos para el sastre, pero eso no se ve. Y no lo ve nadie, ni tampoco lo ve el sastre, porque el sastre no protesta porque le rompieron el vidrio al fulano. ¿Qué va a hacer? No se da cuenta, tal vez, que por ese motivo va a tener menos trabajo. Entonces, pero claro, las cosas están interconectadas, ¿no? Y las decisiones de consumo de una persona dependen de la disposición de lo que dispone de dinero, pero también de los acontecimientos que le suceden. Si suben los impuestos y nuestros ingresos más o menos son iguales, vamos a gastar menos. Ahora, claro, el dueño de la heladería por ahí no protesta porque a mí me sacan, como dicen, el subsidio de la luz. Pero por ahí lo primero que sacrifico es el kilo de helado que me compro por mes, etc. Es así, no se ve, ¿no? Se ve y no se ve. Así que ese es un poco ese razonamiento económico de lo que se ve y lo que no se ve. Ha sido muy ponderado por mucha gente, bueno, el propio Hayek y Henry Hazlitt en La economía en una elección, que es un libro extraordinario también, se inspiró en eso, ¿no? Además es el principio del costo de oportunidad. Claro. Fíjate de qué manera tan brutal para explicar. Flor, ¿querés hacer la última pregunta? Terminamos. No, bueno, en realidad era un comentario más ilustrativo. Digamos que uno escucha estos razonamientos de Bastiat y suenan tan lógicos que es imposible, digamos, se vuelve un poco complicado pensar que alguien pueda llegar a ir en contra de algo tan sencillo. Y es una historia como a colación de un economista que ve a los chinos cavando zanjas
¿no? Para construir una carretera, le dice, ¿por qué no usan maquinaria? Dice, no, porque así, con la maquinaria tienen trabajo 5 hombres, así tienen trabajo 100. Claro. Entonces, el economista le retruca, entonces ¿por qué no los pones a cagar con cucharas? Digamos, son estas cosas que también pasan acá, ¿no? Hagámoslo así, porque así hay más trabajo y es lo que se ve. Pero Exacto. eventualmente toda la sociedad en su conjunto está peor. En ese libro de lo que se ve y lo que no se ve, algunos de los títulos que recuerdo es, bueno, los impuestos, las obras públicas, el crédito barato, temas que él podía tratar siempre con esa lógica, ¿no? Las obras públicas, listo, esto es bárbaro. Bueno, sí, a ver, ¿y de dónde sale el dinero? En fin, lo que se ve y lo que no se ve. La otra, estas son buenas porque estas cosas irónicas de Bastiat no solamente son profundas e ilustrativas, sino que, bueno, son hasta cómicas. La otra famosa es la petición de los fabricantes de velas, ¿no? Esa petición que van al Sí. Parlamento a hablar de la competencia desleal, ¿no? Del sol, finalmente. Y que si se tapiaran todas las ventanas, tragaluces y qué sé yo, la industria de las velas y todas las relacionadas, digamos, la prosperidad sería enorme, ¿no? Y pues todo cómo se encadena, digamos, porque claro, la vela depende de los que crían animales y esto y lo otro. Entonces uno dice, che, nos estamos perdiendo, imagínate, un crecimiento industrial y económico porque la gente tiene la estúpida idea de tener ventanas. Cerremos todo y que de día tengan que usar velas. Ahora me enteré que igual están... no sé si es en España, qué sé yo, que medio que están poniendo un impuesto al sol o algo así, a los que quieren usar, ¿no vieron esas noticias? Quieren usar paneles Los paneles solares siempre y... están súper Igual no sé complicados. bien cómo es la Medio cosa, complicado. es complicado Sí. porque se cuelgan a la red eléctrica, etc. Pero alguno aprovechó para titular y dice, che, miren que Bastiat lo Bueno, decía, el Bastiat lo impuesto decía a en las broma. ventanas Decía, bueno. existió. Ah, sí, sí, exacto, el impuesto a la sí, sí. ¿A las qué? A ¿Cómo? las ventanas existió en Inglaterra. Porque era como, no, a ver, corregime, era como un criterio para ver el tamaño de la el casa. tamaño de la casa y, digamos, si tenés una casa más importante, pagas más impuestos. ¿Qué hizo la gente? Empezó a Se empezó a cerrar la Por ventana. eso en las casas de determinada época tienen muy pocas ventanas, justo, a menos que tengan una ¿Eso en remodelación de por medio. Bolivia? ¿Que la gente no pinta la casa porque si no te cobran impuestos? Sí. Que no pinta la casa. Sí. Tratan de no pintar la casa. Digo, a veces de los servicios básicos igual los retrucan todo, no tienen números y todo con el afán de no pagar impuestos. Igual en Bolivia, no sé, creo que solo el 30% de la población paga impuestos. Después el 70% es todo negocio informal. Qué genial. Qué fantástico. Vamos a decir cómo no se las arregla frente a la religión. Ah, sí. No, eso es cierto, lo que pasa es que es verdad, pero el tema es que, bueno, un poco lo de Hernando de Soto, ¿no? Que yo no creo que haya que formalizarlo al costo enorme que tenemos ahora, pero obviamente que esa gente, que genial, coincido, se están perdiendo un montón de cosas, porque tampoco es que puedan disponer No, realmente de claro. su propiedad, no pueden vender, no pueden, Bueno, ¿no? Puede pedir un Pero crédito. están mejor de lo que Sí, estarían sí. ateniéndose a Sí, la sí. ley boliviana, porque sí, Por sin supuesto. duda. Por supuesto. Sí, pero sobre todo quedan estancados, no hay acceso a crédito. Sí, sí. Por eso, El debería. costo de oportunidad es enorme. Pero peor estarían haciéndole caso a la ley porque no podrían hacer ni eso que hacen. ¿Sí? Exacto. Bueno, Bueno, muy bien. muchas gracias. Se apagó hace mucho tiempo. Ah, se apagó, qué suerte. ¿Cómo es la contraseña? Nada, eso no lo puedo decir. Ah. Bastiat, capo, te amo. Yo no sé si... La tengo en todos lados. Nada, pero...